Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. En esta oportunidad estaremos hablando del cáncer de testículo, los factores de riesgo, los síntomas y aprenderemos acerca del autoexamen. Sin más dilación, vamos a la intro y comenzamos. En los últimos años, el número de casos de cáncer de testículo ha ido en aumento a nivel mundial, siendo más frecuente en los países industrializados. Este tipo de cáncer se presenta en los hombres entre los 15 y 54 años, siendo más frecuentemente diagnosticado alrededor de los 33 años. Si bien es una enfermedad con un buen pronóstico, es importante que te familiarices con los factores de riesgo, los síntomas y que aprendas la manera como se debe realizar el autoexamen, como una medida para detectarlo de manera oportuna y de paso identificar otras afecciones que se pueden dar en los genitales masculinos. ¿Existen factores de riesgo para padecer cáncer testicular? Aunque no existe una causa claramente definida para este tipo de cáncer, se ha encontrado que una o varias condiciones podrían relacionarse con una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de testículo, como lo son: la presencia de un testículo no descendido antes del nacimiento, el tener un padre o hermano con cáncer testicular, aunque no se considera un cáncer de origen familiar, el haber padecido cáncer en un testículo, ya que incrementa en 3 a 4% el riesgo de padecerlo en el otro testículo. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la enfermedad? Presencia de una masa o hinchazón. El testículo está aumentado de tamaño o presenta un abultamiento. A veces se acompaña de dolor o sensación de peso en el escroto o la región inguinal. Aumento del tamaño del pecho o ardor al rozar los pezones. Este hallazgo es frecuente en los tumores que producen hormonas que favorecen el crecimiento de las glándulas mamarias o causan la pérdida del deseo sexual. Pubertad temprana, manifestada por cambios en la voz, crecimiento del vello facial y del cuerpo aún siendo niños. También debes tener en cuenta que algunas infecciones o lesiones traumáticas pueden causar dolor o inflamación de los testículos, por lo que es importante que consultes al médico y que te mantengas atento a la completa remisión del cuadro clínico una vez se haya cumplido con el tratamiento. ¿Cada cuánto se realiza el autoexamen de testículo? El autoexamen debe realizarse idealmente cada mes, así podrás familiarizarte con su forma y tamaño habitual, detectando a tiempo cualquier cambio. El momento ideal de examinarse es luego de una ducha, cuando el escroto está relajado. Frente al espejo, revisa la presencia de cambios en la piel o dolor al ser tocados. Sostén el escroto entre tus manos comparando el peso y tamaño de los testículos. Es normal que uno de los dos sea un poco más grande o que cuelgue más bajo. Examina cada testículo con los dedos. Se deben sentir suaves al tacto. Busca cualquier irregularidad, aumento de tamaño o zona endurecida. Desliza con cuidado los dedos hacia el polo superior del testículo. Ahí encontrarás el epidídimo. Este tiene una estructura similar a una cuerda. Palpa los filamentos revisando que no existan bultos o dolor al tacto. Ten en cuenta que en un pequeño porcentaje de los casos el cáncer testicular no causa síntomas hasta en un estadio avanzado, siendo un hallazgo incidental al realizar pruebas para el diagnóstico de otras enfermedades o en los estudios para descubrir la causa de infertilidad. Es importante que consultes al médico ante la presencia de cualquier bulto, masa o irregularidad. Este realizará exámenes complementarios para determinar la presencia de afecciones como hernias inguinales, varicocele, que es una dilatación de vasos sanguíneos del escroto o del cordón espermático, hidrocele, en el que hay presencia de líquido en la túnica que recubre el testículo, o tumores cancerígenos. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.